gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video aquí en mi canal. Ha pasado menos tiempo desde la última vez que les subí video, eso es verdad y estoy consciente de ello. Y créanme que cada vez estoy intentando ser lo más constante posible. Como habrán visto por el título de este video, y si probablemente vienen de mi TikTok, ya sabrán de lo que les voy a hablar. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro videito. Y ahora sí, vamos con esta historia de la maldición del Titanic. Han pasado 111 años desde la tragedia de este barco, pero este suceso también ha tenido detrás un sinfín de cosas que muchas personas no han logrado entender de dónde salieron, qué fue lo que pasó o cuál es el trasfondo. Para comenzar, hay algo que siento que todo el mundo relaciona con la historia del Titanic, pero que investigando me di cuenta que es algo que hay que desmitificar. Se dice que los creadores de este barco desafiaron a Dios con la mítica frase de "ni Dios podrá hundir a este barco". Según se rumorea, estas palabras fueron pronunciadas por uno de los marineros en la entrada del barco, insinuando que la grandiosidad y la vanguardia tecnológica con la que había sido construido no permitirían que la embarcación sucumbiera ante el océano. Una idea de demostrar lo grande y tecnológico que era este barco. Muchas personas dicen que al haber desafiado a Dios fue que se hundió. Siento que esa parte se podría desmitificar, ya que los factores que continúan y que les voy a decir en un momento son bastante más complicados. Y es que ahora vamos a pasar a aquellas cosas que en serio no tienen explicación y que cada vez se vuelven más misteriosas, inclusive con el pasar del tiempo. Y es que si tal vez en la ideación del barco esa manera de desafiar a Dios no existió, en la construcción sí sucedieron cosas que son bastante misteriosas y trágicas. El diseño y la construcción del RMS Titanic comenzó en 1908 y finalizó en 1911. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Hubo demoras, disputas entre las empresas involucradas y dificultades para obtener financiamiento, lo cual generó conflictos y retrasos. Lamentablemente, durante este periodo, 8 trabajadores de la constructora Harland & Wolff perdieron la vida. Y aunque esta es la cifra oficialmente conocida, existen versiones que sugieren un número aún mayor. Esto, a día de hoy, sigue siendo objeto de investigación. Algunos de los casos registrados son los siguientes. Samuel Joseph Scott sufrió una fractura de cráneo después de caer de una escalera. John Kelly perdió la vida al caer del barco 2 meses después. William Clarke, un perforador, falleció por neumonía tras una caída. James Dobbin fue aplastado por una madera. Y Robert James Murphy también sufrió una caída accidental que le provocó una fractura de cráneo. Mientras se desarrollaba todo este proceso, que tomó más tiempo del previsto, también ocurrió un gran incendio en la zona de las Carboneras, otro ominioso presagio del trágico destino que le esperaba al Titanic. Continuando y llegando a la parte más trágica de toda la historia, podemos saltar al accidente que tuvo el Titanic. Dentro de este accidente hay muchas teorías, hay muchas cosas que se dicen, hay cosas que no se entiende por qué pasaron. Comenzando por el hecho de que esta inmensidad y tecnología que tenía este barco te dice que no era posible que un iceberg fuese capaz de destrozar todo esto. También dicen aquellas personas que el capitán que iba manejando este barco era una persona tan experimentada que no se explican cómo no pudo haber tenido en cuenta el hecho de que por la zona en la que iban se podían encontrar icebergs de tal magnitud
que pudiesen hacer un daño. Inclusive hay una teoría que he visto por TikTok y por otras partes, se habla de que todo esto, todo el accidente y todo lo que sucedió fue nada más y nada menos que una cortina de humo, ya que en ese momento varias de las familias más adineradas de Estados Unidos tenían que ver con algo en la construcción. Y si recuerdan, una gran parte de personas que iban en este Titanic eran de la clase más privilegiada y que por una u otra razón hubieron algunas de estas personas que se decidieron quedar en tierra justo antes de embarcarse en el barco, mientras que otros de la nada fueron invitados. Si lo quisieran ver, probablemente lo haría en algún TikTok. Pero ahora sí, llegando a que todas estas teorías nunca han podido ser confirmadas, hay una que sí fue estudiada y al parecer es la verdadera causa del hundimiento de este barco. Y no es el iceberg. Durante su travesía inicial desde el puerto de Southampton, el Titanic sufrió un incendio en la sala de calderas del búnker 9. Este incidente ha sido documentado en varios libros y confirmados por la Sociedad Británica del Titanic. La tripulación luchó durante varios días para extinguir las llamas que se habían propagado en los depósitos de carbón, siendo necesario extraer aquel carbón que no había sido quemado. Y si bien esta existencia del incendio a bordo del famoso transatlántico no es desconocida y se sabe por muchas personas, el periodista e investigador inglés Sean Malloy sugiere que el fuego desempeñó un papel crucial en el posterior naufragio. Según Maloney, el incendio, al persistir durante tanto tiempo, podría haber dañado el casco del barco. El hombre ha consultado a expertos en metalurgia y sostiene que un incendio de estas características podría haber alcanzado temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Si bien esta temperatura no sería suficiente para fundir el acero, especialmente al estar sumergido en agua, sí podría debilitar la resistencia estructural hasta en un 75% y volverlo muy frágil. Vamos a hablar de algo que también ha sido muy hablado, pero que sigue siendo un poco más misterioso y llevado a un término un poco más mitológico y místico. Conocida como la momia de la mala suerte, esta pieza arqueológica ha sido objeto de una leyenda que la vincula al hundimiento del navío. Sin embargo, en realidad, no se trata de una momia en sí, sino de una cubierta de madera y yeso que servía como tabla para una momia. Según cuenta la historia, William T. Stead, quien viajaba a bordo del transatlántico y quien lamentablemente no sobrevivió al accidente, habría relatado las maldiciones asociadas a esta supuesta momia a los miembros de la tripulación, afirmando que esta pieza arqueológica se encontraba a bordo del barco. Pero ¿cuál es la historia real detrás de este objeto supuestamente maldito? Entre 1860 y 1870, Thomas Douglas Murray adquirió la pieza a un grupo de saqueadores de tumbas en Tebas, Egipto. Murray y su equipo llevaron la pieza a Inglaterra, pero durante esta travesía sufrieron múltiples desgracias. Por ejemplo, uno de los miembros del grupo se perdió en el desierto y desapareció por completo. Otro sufrió un disparo accidental en el brazo y perdió la extremidad. También, al llegar a Gran Bretaña, siguieron ocurriendo situaciones extrañas, como la enfermedad grave que afectó a uno de ellos y lo dejó postrado en cama. Según National Geographic, la pieza data de los años 950 a 900 a.C. y en su representación se puede apreciar una figura con peluca, collar y las manos dispuestas de manera peculiar, las cuales están a la altura del pecho en posición horizontal con las palmas hacia afuera. ¿Qué sucede realmente con esta momia y si tuvo algo que ver? La verdad nunca se ha comprobado, pero es algo que ha sonado muchísimo y que para muchas personas fue misterioso. De hecho, encontré por ahí que después de todo el naufragio y todo lo que sucedió, esta pieza arqueológica se encontró flotando en el mar perfectamente, sin ningún tipo de daño, como si nada. Y finalmente encontré algo bastante interesante que siento que debo contarles en este video. Esto trata sobre un psíquico y medium llamado Craig Hamilton Parker, el cual ha comentado sus teorías sobre la supuesta maldición de este navío. El hombre dice que existen historias de personas que, por temor a un posible hundimiento,
vendieron o regalaron sus boletos antes de embarcar al barco. Según relata el hombre, unas de estas personas inclusive tuvieron sueños premonitorios sobre el hundimiento del Titanic. Todo esto unos días antes del trágico evento. Compartió una historia personal, mencionando que su abuela, quien vivía en Southampton, lugar de donde salió el barco, mantenía una buena relación con uno de sus vecinos, el cual sobrevivió al naufragio. Sin embargo, este vecino experimentó un profundo sentimiento de culpa por haber sobrevivido, lo cual lo llevó a quitarse la vida ahorcándose en su propia casa. Como si fuera poco, Hamilton Parker también mencionó que la producción cinematográfica de James Cameron, titulada Titanic y estrenada en 1997, enfrentó varias adversidades durante su rodaje. Inclusive, algunos de los actores involucrados en la película sufrieron tragedias personales después de su lanzamiento. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video contando como por encima todos esos misterios que hay sobre este barco y su hundimiento, y también entender un poquito esas teorías que hay. De igual manera también pueden decirme qué otros temas les gustaría que tratara, que investigara, que buscara. Por este lado les voy a poner mi TikTok, en donde pueden ir a ver datos interesantes y perturbadores sobre el Titanic, cosas que aquí no les dije. Y también, si quieren conocer un poquito más de mi vida personal, aquí les dejo mi Instagram y mi Twitter. Y no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún videito. Espero que tengan una excelente semana, los quiero muchísimo y nos vemos prontamente, lo prometo. Adiósito.